Vos sabés que me acordaba de nuestros diálogos cuando el comienzo de la pandemia. Y me acordaba de tus prevenciones acerca de que, por supuesto, no hay ningún lado en que estuviera firmado que de esta saldríamos mejor, civilizatoriamente dicho. Y ahora que vía la vacuna, que más tarde o más temprano hará efecto, de esto creo que no cabe ninguna duda, me parece bueno retomar, me parece necesario retomar aquello de cómo estás oteando que se saldrá hacia una, ahí va la pregunta en todo caso, nueva normalidad que consistiría en qué, o la que conocimos siempre. A ver, dudo mucho de que la que entonces llamábamos normal, que hay que poner siempre entre comillas la palabra normalidad, pero vamos a hacer por una economía de discurso que antes había normalidad, ¿no? Uh-huh. A esa no creo que se pueda retornar porque todavía son incalculables los efectos de todo esto. Y cuando se empiecen ya en su forma definitiva, se va a entender que se contenga sanitariamente esta pandemia, en el mejor de los casos que se la contenga sanitariamente, vamos a asomarnos a una realidad social muy distinta y luego van a continuar durante mucho tiempo todas las prevenciones, tal vez más pero todas las prevenciones que ya hemos empezado a adoptar en la vida cotidiana. Entonces, epidemiólogos han adelantado que aunque haya vacuna, la vida no puede ser la de antes. Y desde el punto de vista político, económico y social, me parece que todavía es muy incierto lo que va a ocurrir porque hay manifestaciones muy contradictorias que se oponen, es decir, hay cada vez más una consolidación de las ultraderechas que aparecen a cada rato. Aquí mismo ayer en España un comunicado que si bien es cierto era de militares retirados, hicieron una defensa como hacía años que no se hacía del franquismo, y hablaron de fusilamientos y de gobierno social comunista y de que era inminente, que era urgente derrocarlos. Esto no se veía, no se veía, hace mucho tiempo que no se veía una cosa así. Si bien, ya digo, es un grupo, la ministra salió a decir que era un grupo de militares retirados, pero un conjunto importante de militares retirados. Luego, ningún sector de la derecha supuestamente democrática que participa del Parlamento lo condenó, y luego el líder de la ultraderecha en cambio lo felicitó. Y a su vez, por otro lado, se ven manifestaciones a veces muy difíciles de definir porque aparecen en la calle. Están las manifestaciones delirantes, por un lado, Uh-huh. que eso va todo al bolsillo de la ultraderecha, terraplanistas, antivacunas, anticuarentena, teoría del microchip, etcétera, etcétera, digamos, la urdimbre paranoica de esas manifestaciones, pero también hay otras protestas violentas, incluso enfrentamientos, de las cuales no es fácil decidir de entrada a qué orientación pertenece. Ahora, Jorge, eso Yo, no por otro cabría lado, segmentarlo, este escenario que señalás, contradicciones incluidas, obviamente, no cabría segmentarlo geográficamente, digo, Europa por un lado, Estados Unidos por otro, y el conjunto de América Latina. ¿No cabría hacer una segmentación en ese sentido? ¿Le das un carácter universal sí. a estas manifestaciones como probabilidad? No, sería absolutamente pertinente segmentarlo. Sí. Sería pertinente segmentarlo porque no obedecen a las mismas lógicas. Pero digamos que en todos los casos, salvando las diferencias, de Sí. golpe en la calle puede aparecer algo que no estaba previsto, algo que desborda la situación, algo que no se puede definir claramente. Si esto va a ser una tendencia o no, yo creo que es muy temprano
afirmarlo. Es muy, muy difícil establecer que esto va a continuar de esa manera. Pero las protestas, a decirlo de modo general, me parece que van a seguir apareciendo de modo en donde sea muy difícil distinguir en qué sentido juegan o para qué lado juegan. Esto significaría que por lo menos estamos sí ante un escenario de minorías intensas, eventualmente más por derecha que desde un costado progresista. Sí, se podría definir así, minorías intensas. Hay, vamos a decir, en primer lugar, para darle un marco conceptual a esto, dos cosas que se entrecruzan permanentemente: las relaciones de explotación y las de opresión. Ajá. Hay una lista de enormes pensadores atrás de esto. Las de explotación tienen que ver con la clásica apropiación de la plusvalía por parte del capital, de la fuerza del trabajo, de los trabajadores. Eso es la explotación. Y Sí. aunque haya muchísimas relecturas de Marx, esa explotación sigue vigente. Y luego está lo que me permito diferenciar, pero a fines teóricos nada más, porque las dos realidades se entrecruzan. Está la opresión. No es lo mismo, en principio, para analizar bien el fenómeno, la explotación que la opresión. En la opresión estarían los sectores de las mujeres, las violencias de género, los sectores marginados, los sectores precarios, los inmigrantes y todos los estigmatizados. En todos estos casos se conjugan ambos lugares, porque podemos decir que entre los sectores oprimidos hay sectores que son explotados, y entre los sectores explotados hay sectores que son oprimidos. Pero hago esta diferencia porque no tienen la misma raíz. No es lo mismo la clase obrera y sus distintas variaciones explotada que las distintas minorías intensas, como has dicho vos, que se sienten, vamos a decir, bajo la imposición de una opresión, ¿no? Y que constituyen un abanico muy amplio, ¿no? Y no hay una fuerza política, en todo caso, y eso ya va a tener mucho más que ver con el porvenir, me parece a mí, Sí. que articule estas dos dimensiones. Cuando te referís a fuerza política, cuando te referís a fuerza política, te referís a una corriente ideológica universal que, digamos, vehiculice la canalización del descontento. Claro, porque el descontento se ha vuelto muy heterogéneo. Vamos a ir a un caso que nos reconocemos de inmediato. Tal vez Maradona sea el último ídolo popular. Ajá. El último que no fue capturado por la mercadotecnia. El último. Sería muy difícil en el futuro pensar la emergencia de alguien como el Diego, en el sentido de que hunde sus raíces en lo popular, ¿no? Sí. Por lo nacido, por su relación con los poderes, por su alineamiento político, por lo que encarna. El otro día en una de las manifestaciones en Francia le apareció una pancarta con su nombre, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en esa perspectiva, Maradona, en su posible trayecto, puede ser un nuevo símbolo de los sectores vinculados a la explotación, vinculados a la injusticia del sistema capitalista. A la vez, como en cruce con esto, más en Europa que en Argentina esto se debatió más, las feministas han puesto en cuestión esa figura, por todo lo que dentro del feminismo surge como problema en relación a desde dónde se hace la lectura de la dominación. Para feministas, en uno de los segmentos, porque todo tiene que estar segmentado, Eduardo, has dicho la palabra clave, en uno de los segmentos, si la dominación es heteropatriarcal y heteronormativa, y eso se subraya más que la dominación capitalista, Maradona pasa a ser del campo del enemigo, alguien al que no se tendría que celebrar. Entonces, esto en Argentina está más atenuado porque incluso las propias feministas, a raíz de que las madres
y las Sí, abuelas totalmente. que apoyaron han tenido que ser mucho más reflexivas y delicadas con este tema. Pero bueno, traigo este ejemplo simplemente para mostrar cómo el régimen de la explotación y el régimen de la opresión no van exactamente juntos, se tocan a veces y a veces se separan y hay una disyunción. Y por lo tanto, hay, por ejemplo, trans, queer, gay, que ya forman parte de las élites de las academias intelectuales o hacen grandes propagandas para corporaciones o son ricos o pertenecen ya a un mundo en donde pueden hacerle la propaganda, como pasó con uno muy célebre aquí, a Gucci, ¿no? Y a la vez hay travestis en los barrios pobres que siguen siendo reprimidos, perseguidos, apaleados. Por lo tanto, si se quiere considerar pura y exclusivamente la opresión en una sola vertiente, ahí se produce una confusión, porque hay un conflicto interno en cada campo. En cada campo, por ejemplo, he visto a demócratas progres norteamericanos en las cadenas que defienden el mundo gay, el mundo LGTBI, el mundo trans, queer, etcétera, apoyar los ataques al mundo musulmán por ser un mundo que rechaza a la homosexualidad, a las mujeres, etcétera, etcétera. Y eso justificar incluso las hostilidades militares, ¿no? Entonces, Ujú. no hay nada, vamos a decir, ya el mosaico está muy fragmentado y no hay nada que pueda establecerse en una articulación, como dijiste antes, universal, porque todo proyecto de emancipación, al final, si no es universal, no, no es. Es decir, al final se requiere una cierta universalidad. No quiere decir que se internacionalice en todo el mundo, pero que la aspiración sea siempre la de extenderlo, ¿no? Sí. Y bueno, en ese sentido es muy difícil constituirlo porque hay, digamos, sectores, hay sectores explotados que son homófobos. Hay sectores que, en cambio, reivindican sus distintas prácticas sexuales y sus múltiples identidades de género y ven la opresión en el heteropatriarcado y en la heteronormatividad, pero dejan de lado la explotación social. Bueno, ahí ya hay algo que me parece que se va a empezar a agudizar con el tiempo. Hay algo que y se va a empezar a problematizar, sobre todo en el periodo en que la izquierda tiene una cierta impotencia para pensar un discurso, pero no es una impotencia porque la izquierda en sí misma sea impotente, sino porque no hay un modo de pensar el después del capitalismo. No hay un modo de pensar el después del capitalismo en el sentido en que lo había, en el sentido en que uno pensaba que había un futuro al que se podía uno dirigir, es decir, un objetivo que históricamente uno tenía que cumplir. Hoy hay, digamos, una especie de balbuceo con respecto a eso. Un balbuceo en el que estamos todos. No hay nadie que se quede afuera de ese balbuceo. Porque cada uno de los planteos se segmenta. Porque una de las cosas que ha logrado, digamos, el neoliberalismo es, por un lado, homogeneizar todo desde el punto de vista de la circulación de la mercancía y desde el punto de vista de que no hay nunca un exterior al neoliberalismo y a la vez fragmentar todo. Es decir, que, como venía diciendo antes, el que se considera explotado en sus circunstancias laborales no está articulado en ningún proyecto con el que se considera oprimido por el heteropatriarcado. Y ahí me parece que esa segmentación, esa disyunción, no tiene aún todavía, por parte de los discursos transformadores o de los proyectos nacionales y populares o de los proyectos de emancipación, una clave, que es muy difícil además de obtener, que permita verdaderamente conjugar estas cuestiones, ¿no? Lo vimos con el golpe de Bolivia, Eduardo, es decir, hubo sectores, incluso de feministas argentinas, que lo hacían responsable a Evo de su caída. Son todas como novedades que a mí me parece que las circunstancias históricas irán subrayando cada vez más.
Yo no condeno ninguna, yo simplemente me estoy tomando el trabajo, porque es algo de lo que estoy escribiendo, en distinguir la vertiente de la explotación de la vertiente de la opresión. Y Jorge, de ver cómo se articula. en ese marco de universalización, de dictadura de la circulación de la mercancía y bueno, de todo lo que significa en ese sentido la victoria cultural del neoliberalismo, ¿adquiere alguna relevancia temas como disputa entre China y Estados Unidos o el papel de la Unión Europea? Digo, ¿la geopolítica cambia frente a esta descripción que haces o pasa a ser casi un elemento secundario? No me parece que sea un elemento secundario, pero en ninguno de los casos se va a poner en cuestión el capitalismo. Es decir, la disputa geopolítica, que probablemente se agudice, ya no es una disputa como en la Guerra Fría, digamos, de dos modelos alternativos. Es decir, no se está discutiendo ni al neoliberalismo ni al capitalismo. O sea, en la disputa geopolítica se está, en todo caso, discutiendo la hegemonía mundial, en donde Estados Unidos evidentemente ha tenido un severo golpe, porque realmente ya no tiene la autoridad simbólica que tenía, y en todo caso el problema de los chinos es que no tienen una cultura para seducir al mundo. Es decir, no disponen. Si hubiera una hegemonía china mundial, tendría que ser necesariamente, como diría Gramsci, solo del lado de la coerción y no del lado del consenso. Porque ya vemos qué pasa con África y China. Pero los chinos no tienen la irradiación cultural que tuvo Estados Unidos, donde todos terminaron de algún modo admirando al cine americano, usando vaqueros, ahora mirando series, etcétera, etcétera. Entonces, la disputa de los tres actores, vamos a decir, Estados Unidos, China y después Rusia, es una disputa en donde lo que puedan apoyar China o lo que puedan apoyar Rusia entra dentro de intereses económicos capitalistas, no dentro de proyectos ideológicos. Seguimos la charla con Jorge Alemán. Jorge decía que la disputa geopolítica entre China, Rusia y Estados Unidos y el papel de la Unión Europea se dan dentro de los intereses del capitalismo y que nada lo cuestiona, a diferencia de lo sucedido en la Guerra Fría. Una segunda pregunta entonces es si acaso América Latina y Argentina en particular representan alguna anomalía o alguna esperanza desde lo positivo para observar ese escenario. Yo creo que sí, porque el problema que tienen las izquierdas mundiales en Estados Unidos o en Europa es que empiezan a caer en una melancolía debido a que ven al Estado como una pieza más del capitalismo. El Estado y el capitalismo ya son inseparables, por lo tanto las propuestas teóricas que tienen se parecen al cuento de Melville de Bartleby y preferiría no hacerlo, es decir, se sustraen, tratan de pensar formas de vida alternativas, tratan de pensar comunidades, tratan de pensar experiencias de vida, tratan de pensar modos de sustracción del capitalismo, pero han organizado un éxodo teórico de la cuestión del Estado. Entre otras cosas porque son países muy institucionalizados donde el alma popular no existe más. Por ejemplo, en Argentina, ese sería, como dijiste antes, un valor muy importante, esa alma popular existe. Y por lo tanto el Estado no es algo que se le vaya a entregar a las derechas o a la oligarquía o a los sectores más reaccionarios. El Estado forma parte de la disputa. Un latinoamericano, esto lo discuto siempre aquí en todos los foros en los que participo, no puede considerar el Estado como una unidad cerrada y como una pieza más del dispositivo de capital. Porque si pensáramos así, ingresaríamos a una especie de neoanarquismo. En Argentina sería como un neoanarquismo sofisticado o una izquierda meramente testimonial que está en los términos del siglo XX, que piensa que
está representando al proletariado y que objetivamente defiende los intereses del proletariado y que algún día llegará a la emancipación. Cuando en realidad lo interesante de América Latina es que se logra establecer todavía algo que aquí está muerto, que es una coordinación entre la comunidad, la sociedad y el Estado, que es un ternario que prácticamente el neoliberalismo ha conectado. Pero, por ejemplo, en Argentina vemos que algo que sale, supongamos, para irnos a un ejemplo histórico no muy lejano, las madres de la Plaza de Mayo surgieron en la comunidad. Luego pasaron a la sociedad, los organismos de derechos humanos. Y luego, por último, fueron asumidas como política de Estado. Este tránsito entre comunidad, sociedad y Estado, que para mí es clave en un movimiento popular, es muy difícil que, por ejemplo, en Europa se produzca. Mis amigos que trabajan en Estados Unidos dicen que podría haber condiciones allá también porque la comunidad tiene mucha presencia. Pero esto no lo vemos, no vemos. Vimos cómo se le bloqueó el camino a Sanders y ahora, bueno, es una incógnita lo que va a ocurrir con este demócrata allá en América Latina. Como sabemos que siempre hay intereses permanentes en Estados Unidos, es muy difícil aventurarse con respecto a Biden. Aunque yo creo, esto lo he hablado con vos, Eduardo, en otras ocasiones, que era una locura llamar a Trump peronista o llamar a Trump populista. Es un insulto al peronismo eso. Es decir, precisamente por el ejemplo que te di de los derechos humanos, esos no son fenómenos superestructurales. Si un tipo es homófobo, misógino, racista, odia a los sectores marginados y juega de neofascista blanco, por más que después haya sido proteccionista, por más que haya estado siempre en tensión con el Tratado de Libre Comercio o con la Unión Europea, eso no lo hace populista, eso no lo hace popular, eso no lo hace peronista. Salvo que creamos en la vieja diferencia de infraestructura y superestructura, que para mí es una diferencia que a partir de Gramsci, a partir de mi amigo Laclau, debe revisarse. Es decir, las declaraciones, la retórica de Trump, el Steve Bannon, la manera en que las redes intervinieron en el mundo para la emergencia de la ultraderecha, no puede ser una aliada nuestra. No es así. Eso no le da una carta de garantía a Biden, ¿no? Ya que mencionaste nombres propios, y la pregunta va tanto hacia la izquierda que balbucea como a la derecha que no ha podido imponer condiciones de liderazgo político, bien que sí en el terreno cultural. Y de esto también alguna vez hemos hablado, y vos, me acuerdo, citabas, bueno, ¿dónde están los grandes nombres, los grandes hombres, no es así? Digo, Churchill, Perón, sí. De Gaulle, Lenin, no importa, o importa sí. Todo. La ausencia de liderazgos, que la pandemia, por cierto, ha ratificado. Sí, los ha confirmado. Los ha confirmado, la ha confirmado. ¿Juega un papel relevante o es la consecuencia dialéctica natural de que hay un neoliberalismo triunfante y una izquierda que balbucea? No, yo creo, a ver, has dicho algo que es muy importante aquí. Primero, se ha confirmado esto, ¿no? Es decir, el neoliberalismo no encuentra ya formas de representación política idóneas. Eso sería, digamos, en primer lugar, la crisis civilizatoria, que el neoliberalismo continúa como una máquina infernal, pero ya no encuentra cómo darle a eso una coherencia política. La prueba fue el macrismo en Argentina, la prueba fue el propio final de Trump. Y la pandemia lo ha agudizado porque además esos representantes políticos del neoliberalismo casualmente se hicieron todos los distraídos con los efectos gravísimos que tenía la pandemia, ¿no? Entonces, además porque estaban muy apurados y eso en cierta forma han ganado esa batalla a que el mercado volviera a funcionar, ¿no? Entonces, una parte de la crisis de la civilización es que evidentemente el neoliberalismo tiene serios problemas
para encontrar ya representantes políticos adecuados para que lo sostengan al neoliberalismo. Pero como el problema nuestro no es solo derrotar a los representantes políticos, porque si fuera eso, bastaría con imponer, que es como se hace ahora, como se intenta hacer ahora aquí en España, en el gobierno progresista, y en Argentina, en el Frente de Todos, un cierto neo-keynesianismo, es decir, tratar de frenar, y eso estoy a favor de que sea así, yo no lo considero limitado eso, porque al final lo que nos interesa es el presente, la vida de las personas en este presente. Así que ese neo-keynesianismo, bienvenido sea, ¿no? Ahora, también hay que reconocer un límite. Ese neo-keynesianismo ha sido extraído del siglo XX y de experiencias anteriores. Es decir, eso muestra que la izquierda no ha podido encontrar, y es lógico que no lo encuentre, porque cuando lo encontró, que fue la marcha hacia el socialismo y un diseño perfecto de cómo tenía que ser esa marcha, la cosa fue catastrófica. Entonces, hay un duelo por esa catástrofe, no se repone de esa catástrofe. Entonces, como si tuviéramos que mostrar dónde cruje la civilización, está en primer lugar en lo que vos decís, de que los líderes políticos de las derechas son muy inestables, muy poco consistentes, y no pueden ir ni siquiera ellos al mismo ritmo que va el neoliberalismo. No pueden ellos. Ellos quedan también capturados por la aceleración neoliberal financiera. Entonces, ellos mismos terminan generando unos desastres catastróficos, y la pandemia los ha agudizado. Y a la vez, las izquierdas no pueden producir una ruptura con el neoliberalismo, tienen que salir a bailar el tango con el neoliberalismo. Y la llave de la que disponen no es verdaderamente, ya no pueden disponer de la llave marxista, porque la llave marxista en los terrenos, es decir, ahora en el mundo de Google, Amazon y las corporaciones y la mundialización, esa llave no tiene lugar. Lo que hacen es una estrategia defensiva. Es como decir, bueno, seamos neo-keynesianos y tratemos de que los efectos catastróficos del neoliberalismo no sean crueles. Tratemos de mantener una cierta exigencia en cuanto a la distribución del ingreso, en cuanto a la protección social, en cuanto a tratar de cuidar a las mayorías populares. Bien, este es, digamos, me parece a mí, el rasgo predominante de la situación. Con una alternancia, además, porque esos proyectos progresistas o nacionales y populares van a quedar siempre bajo la alternancia de lo denominado democracia. Así que nunca se sabe de cuántos años van a disponer para realmente consolidar una... En primer lugar, ya no consolidan una situación irreversible. Ya está demostrado que, salvo que aparezca algo nuevo, siempre tengo que hacer esta salvedad. Si aparece algo nuevo en la historia, me quedo callado con respecto a todo esto. Pero hoy por hoy situaciones irreversibles no hay ninguna. Cualquier situación que se construya puede ser desmontada en 2 días. Todo lo que se está construyendo aquí en España, que la coalición progresista está haciendo cosas importantes, con respecto a la memoria histórica, también con respecto a una mayor presión fiscal a las grandes fortunas, con respecto a lo que se llaman acá los desahucios, los desalojos. Sí. Bueno, está gobernando el Partido Socialista, el Partido Comunista, Unidos Podemos, Esquerra Republicana y Bildu, que era la ex ETA. Y hay varios acuerdos entre ellos. La derecha está nerviosísima con esto. Ahora, ninguna de las transformaciones que introduzcan, si dentro de 4 años gana la derecha, se sostienen. Y ese es el mundo en el que estamos, ¿no? Es decir, que lo único que podría, y ahí vuelvo al tema de América Latina que me has planteado antes, ser irreversible, es esta relación entre duelo, memoria y deseo que los sectores populares en América Latina tienen. Es decir, lo único que verdaderamente no puede finalmente ser tocado del todo, y el peronismo en eso ha sido ejemplar, es algo que se juega en las memorias populares y que tiene mucho que ver con distintos trabajos de duelo que hacen sobre lo que hicieron antes, pero un duelo activo, un duelo inventivo, digamos, y la posibilidad de volver a relanzar eso, ¿no?
y el deseo de mantener a través de la memoria el proyecto transformador. Es lo único que veo que vuelve distinto a América Latina, ¿no? Que incluso aunque nos desmontaran todo lo que se ha hecho, como hizo Macri, ¿no? Macri Sí. pudo terminar un montón de cosas, pero no pudo terminar con el alma popular, como decía antes, que hay en Argentina. No la puede. No, hay en Argentina en particular, porque yo no creo que los movimientos. Yo viví un tiempo en el Perú de Velasco Alvarado, que ya nadie de los oyentes se debe acordar. Después Estamos bajé hablando del a 60, Allende, por en Perú, la duda, estamos hablando del 68, 69, ¿sí? 68-69, sí. Después conocí lo de Juan Torres en Bolivia, luego estuve en lo de Allende en Chile. Yo creo que lo de Argentina es muy especial en ese punto. Es decir, el peronismo tiene una matiz simbólica de tal grado de transformación permanente, de variación permanente, de recombinación de elementos, de hacer converger de golpe a las estructuras sindicales con la lucha por el aborto, de hacer suyo a los derechos humanos y también a la cuestión de lo federal en Argentina. El propio Maradona no se puede pensar, no es pensable del todo al menos, si no se lo entiende en el telón de fondo del peronismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, en Argentina hay, digamos, una dimensión que aquí en general no la pueden terminar de entender nunca. Ese es un problema ya ontológico del cual ya sería muy largo hablar, pero Argentina tiene esa corriente subterránea que el neoliberalismo no puede terminar de lograr. De hecho, a pesar de su torpeza, Macri lo dijo, que quería darle una racionalidad al peronismo, y esa racionalidad consistía en que no estuviera más Cristina. Pero bueno, esa idea de darle una racionalidad al peronismo la vienen intentando desde que el peronismo existe, quitando siempre al elemento que lo, que lo nutre, ¿no? Muy probablemente ya consideres respondida la pregunta que sigue, y en ese caso será un error mío como entrevistador, pero en todo caso también me parece que vale que lo subraye, porque imagino que mucha gente también que está escuchando se está haciendo esa pregunta. Europa, la vieja Europa, cuna de las ideas, la ilustración, la France, no tiene más nada que decir. No, como no sea algo que surja desde sus estamentos institucionales políticos, creo que ya no tiene nada que decir. En la Europa del Sur, la pandemia ha revelado que había muchas más fragilidades de las que sus propios habitantes creían. España misma se ha revelado mucho más endeble de lo que los españoles suponían. Es decir, la pandemia hizo emerger lo que fue la verdad del 2008 y lo que fue la verdad del gobierno anterior del Partido Popular. Se descubrió que la sanidad pública mejor del mundo, según ellos, era un desastre. Se descubrió que había un montón de sectores de la población que están verdaderamente muy, muy atravesados por confusiones en un grado altísimo. Eh, entonces ahí sí se abre un interrogante si no habría que pensar en la Europa del Sur de otra manera. No, no casualmente es el único lugar de toda Europa en donde está gobernando auténticamente, como puede, y con muchísimos impas y con muchísimas limitaciones, pero está gobernando un gobierno de izquierda. Como no se construye algo desde abajo, algo a nivel de lo común, de las comunidades y todo esto que traté de esbozar antes, no veo a Europa desde sus tradiciones modernas pudiendo decir algo. No veo a Europa, es decir, porque la gran prueba fue el mayo del 68. El mayo del 68 fue el nuevo espíritu del capitalismo. Puede decir, quieren libertad, quieren que se pida lo imposible,
seamos realistas, pidamos lo imposible, quieren ver la Ujú. playa abajo de los adoquines. Bueno, actualmente todas las corporaciones han tomado esas consignas como sus eslogan publicitarios. O sea, toda esa libertad fue la libertad del mercado. Que por cierto, hoy en día el mercado es ecologista, las corporaciones hacen propagandas feministas, ecologistas, a favor también del LGTBI, es decir, que las corporaciones y su narrativa publicitaria, sí que esto va a ser polémico, por lo menos aquí en Europa, no son heteropatriarcales, porque ellos necesitan que el mercado se amplíe. En todo caso, lo que no van a aceptar nunca, el hecho maldito es el populismo, que sería el intento de vincular a los sectores oprimidos con los sectores explotados. Te hago una última, porque hiciste referencia al comienzo de esta charla a un conjunto, a una suma de una playa de, no recuerdo qué término utilizaste, pero en cualquier caso vale, de pensadores que pandemia mediante o con el remarque de la pandemia mediante están o estarían tratando de desentrañar este momento, finalmente es eso o no, si no corregime, civilizatorio. A la hora de pensar en la ausencia de grandes líderes en el marco de lo que veníamos hablando, ¿no corresponde también pensar en la ausencia justamente de eso, de que faltan los grandes filósofos, los grandes reflexionadores, los grandes teóricos que expliquen esto? Y si la respuesta fuere positiva, perdón por la subordinada, ¿cuál sería el motivo? Bueno, creo que van juntos. Grandes pensadores, grandes líderes políticos se acompañan. Y creo que esa época está extinguida. E incluso yo no creo que haya que tener una relación nostálgica con eso. Creo que tal vez eso deba ser sustituido por una imaginación política en donde las cosas se construyan más colectivamente y Bien, donde verdaderamente ni donde verdaderamente aparezcan, vamos a decir, sujetos políticos compuestos de manera heterogénea o intelectuales que pertenezcan a un enjambre que no destaque a uno en particular. Pero sería increíble volver a ver a Hegel, o volver a ver a Marx, o volver a ver a Freud, porque no hay. Eso fue la modernidad. Es decir, la modernidad ha sido, digamos, atravesada por un impulso del capitalismo que fue contemporánea de una reflexión sobre el propio capitalismo. Marx fue eso, o sobre el propio malestar en la cultura, Freud fue eso, o sobre las distintas consecuencias del holocausto, eso fue toda la escuela de Frankfurt, uh-huh. o el modo de retomar los ideales de la Revolución Francesa y de la Comuna de París, eso fue toda una playa de filósofos franceses. Ahora no tienen ningún suceso histórico, ningún acontecimiento histórico al cual referirse. Se ha dicho todo del horror del Gulag, ya se ha dicho todo del horror de la Revolución Cultural China, ya se ha dicho todo lo que se podía decir. Siempre estoy hablando, siempre hay algo imposible, siempre queda algo sin decir, pero se ha dicho todo lo que se podía decir del exterminio nazi y ya De Gaulle o Churchill o, o los hombres así que de algún modo todavía mantenían una relación con las riendas de una nación, la mundialización nos ha vuelto imposibles, ¿no? Esto no quiere decir que no nos tengamos que preparar tal vez y ser receptivos para otro tipo de novedades, donde la cosa ya no sea, vamos a decir, jerárquica o vertical, sino que surjan de una manera mucho más mezclada, heterogénea, donde esos segmentos de los que hablábamos antes se conjuguen, donde esos se vuelvan ensamblajes de nuevas formas de pensar, imaginar e inventar un futuro que no está escrito, que ya no hay más remedio que inspirarse
en cosas que se inventan sobre la marcha o en cosas que uno vuelve a releer de lo anterior, pero que no las va a poder reproducir. Y que no es que haya limitaciones, no es que no haya un intelectual hoy que no cumpla con todas las condiciones para hacer realmente algo genial. La estructura impide eso. Somos todos como comentadores, somos todos lectores, somos todos... Entonces, salvo que haya un gran acontecimiento social, que no se va a construir desde el Estado seguramente, que obliga a pensar muchas cosas desde un nuevo lugar, no va a emerger. Pero también incluso si hay un acontecimiento social de esa magnitud, tampoco creo que aparezca un Marx o aparezca Hegel o aparezca... No, vamos a estar, cada uno va a compartir una semanita o cada uno tendrá su minuto de gloria, pero todos vamos a navegar más o menos en una corriente muy, muy, muy heterogénea, ¿no? Y no me parece mal, ¿eh? No me parece mal. No, está bien, hay que animarse a pensar en que los grandes pensadores van a hacer otra cosa. Que es todo un paso. Sí, yo sabes de qué lado lo pienso, Eduardo. Por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo aquí, del lado de la articulación. Hoy no se puede pensar un señor que está escribiendo una gran obra a solas y que esa gran obra va a ser descubierta por las academias del mundo. A mí me interesa conectar lugares. Me parece que un tipo que se dedica a un trabajo intelectual, lo que le tiene que interesar es cómo conectar sin renunciar a la especificidad que le ha tocado en su vida trabajar. ¿No? Yo tengo, a mí me hacen llegar muchas veces quejas de que las cosas que escribo son un poco duras o complejas o pesimistas, etcétera. Pero a mí me parece que la tarea es la de, dado esta situación de la que venimos hablando, articular, establecer conexiones, ¿no? Por lo tanto, para mí no es menos importante intervenir en este programa que escribir un texto para un libro, para una revista, porque lo veo como formando parte de una constelación eso, ¿no? Bueno, con semejante elogio me permito cerrar la nota, más allá de que no lo hayas dirigido específicamente. No, está bien, tenés razón. No fue un elogio, fue una reflexión, pero me parece que fue un cierre perfecto. Y la verdad es que ha sido un tremendo gustazo, como siempre, esta conversa para con mí vos. También. Para mí también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, me dan la oportunidad de ordenarme a mí mismo en lo que estoy pensando. Sí, a mí también, te lo puedo asegurar. Te mando un abrazo enorme, Jorge. Un abrazo, Eduardo, seguimos hablando. Y dale, si algún día existe la vacuna acá, cuando exista la vacuna acá, voy a viajar para allá y espero poder encontrarte. ¿Y qué te parece? Y largo rato. Abrazo enorme. Abrazo, Eduardo. Jorge Alemán pasó por Marca de Radio.